Los orígenes del prize fighting. En este nuevo capítulo hablamos sobre los orígenes del boxeo moderno en el prize fighting de la Inglaterra del siglo XVIII. Cómo llegó a ser un deporte con normas, con reglas que conformaban las bases de las actuales técnicas del boxeo y el boxeo mismo. Pero antes de comenzar, ¿qué es y qué no es el prize fighting? Es un sistema previo al boxeo actual en el cual se combatía con las manos desnudas. A lo largo de 200 años, desde sus inicios en Inglaterra, incluía lucha, técnicas ilegales, también derribos, que fueron eliminadas por las reglas del London Prize de 1838. Estas peleas tenían términos económicos, incluso sus reglas establecían los pagos. Si bien en términos de seguridad estas reglas no se parecían mucho al boxeo actual, es cierto que fueron la base del proceso civilizatorio del boxeo para pasar de los mortales duelos con espada al deporte del boxeo actual. Esto no fue de la noche a la mañana, sino que también fue un proceso de cambios continuos de más de 330 años de antigüedad hasta el día de hoy, y de eso se trata el capítulo de hoy. El boxeo, o al menos los sistemas de lucha europeos, seguían existiendo durante la Edad Media. El primer registro formal de un combate de boxeo data de 1681, pero el dinero estaba en los nobles. En la Inglaterra del siglo XVIII, los nobles acostumbraban a defender sus diferencias en encuentros de esgrima. Inicialmente, el duelo de esgrima entre los nobles era una manifestación de la violencia descontrolada y la resolución de conflictos de manera extrajudicial. Este tipo de enfrentamientos solían resultar en heridas graves o incluso fatales, lo que generaba aún más problemas con la justicia y contribuía a un clima de violencia generalizada. Es aquí donde aparece el héroe de esta historia, el calvo y emprendedor poderoso James Fick, un antiguo militar que estaba conectado con los nobles por ser un hábil maestro de esgrima, luchador con bastón, lucha europea y boxeo. Pero por sobre todo era un empresario. Es así como tiene una idea revolucionaria que cambiará para siempre el boxeo como se conocía y como se conocerá, pasando de ser una simple riña de apuestas a un deporte mundial. James Fick, al ser maestro de esgrima, defensa personal y boxeo, pudo observar los efectos destructivos de los duelos de esgrima y percibir la necesidad de una alternativa más regulada y darse cuenta de que el boxeo ofrecía una forma menos letal de resolver los conflictos y canalizar la agresión. Decidió promoverlo como un sistema de resolución de disputas más controlado y menos peligroso que los duelos de esgrima. Tenía todo que ganar, era más barato, ya no había que adquirir costosas espadas, era sangriento como el esgrima, pero tenía un beneficio extra, no tenía la tasa de mortalidad de los duelos con armas blancas. Recordemos que antes del descubrimiento de la penicilina en el siglo XX, una simple herida hecha con un objeto de metal podía derivar en infecciones mortales. Hacia 1727, James Fick comenzó una gira con uno de sus alumnos, Ned Sutton, haciendo demostraciones de pugilismo. Sabía que los movimientos iniciales, posturas tanto de ataque como de defensa venían del esgrima. Así que hacia 1738 puso su escuela de armas y boxeo en Tottenham, Londres, en donde enseñaba esgrima, artes de defensa con armas y el boxeo, que cada vez tenía más competencias de prize fighting, en las que creó un sistema de patronazgo por parte de la nobleza para ver los combates. Un dato sorprendente es que mientras en la misma época la nobleza austriaca financiaba a Mozart, en Inglaterra lo hacían con el boxeo. Esto también nos muestra el carácter práctico de la sociedad inglesa de la época. En este sentido, la iniciativa de James Fick de impulsar el boxeo como una alternativa al duelo refleja un aspecto clave del proceso civilizatorio en una progresiva regulación y contención de la violencia a través de normas y prácticas sociales. El boxeo, bajo la dirección de Fick, se convirtió en una forma institucionalizada y más segura de enfrentamiento. Esto favoreció de sobremanera el crecimiento de este deporte como tal, ya que si bien nunca fue muy visto por la autoridad política de la época, su práctica era tolerada. Ahora bien, en el siglo XVIII el boxeo aún no era un sistema deportivo como en la actualidad. Las reglas eran poco claras, los tiempos de los asaltos podían durar según el carácter del público, los secos no existían y tampoco había claridad si se podía luchar, arañar, morder o patear. Hacia 1743, un alumno aventajado de James Fick, el histórico calvo Jack Broughton, quien después de herir a muerte a un rival decidió crear las primeras normas de boxeo. Con esto llegó la introducción de árbitros, la delimitación de rondas, fueron medidas claves para establecer un mayor control sobre el deporte y mitigar su naturaleza potencialmente peligrosa y desordenada. Estas reglas proporcionaron una estructura para las demás peleas, lo que permitió una competencia más justa y segura, además de la prohibición de ciertas tácticas peligrosas y desleales. Ayudó a garantizar la integridad y la equidad del deporte. Otro de los aspectos que crearon cambios significativos fue la introducción de los clubes. Hoy en día el nombre parece genérico, pero los clubes fueron las primeras organizaciones sociales que permitían reunir a un grupo de aficionados en una actividad determinada. Inicialmente fueron las partidas de casa y fueron sumándose el boxeo, el fútbol y el rugby durante el siglo XIX. Esto permitió masificar el deporte en una mayor medida.
haciendo que su extensión y una mayor práctica privada, el boxeo fuera masificado. Pero al crecer los clubes también creció otro tipo de conflicto, que es más común en la actualidad. Se masificó la incorporación del prize fighting a la sociedad y esto creó una masividad de la práctica y se enseñaba de distintas formas en zonas rurales y en otras ciudades de Inglaterra. Entonces en algunos lugares no habían reglas o estaban poco estandarizadas o se cambiaban las reglas simplemente y esto provoca accidentes fatales, haciendo que las autoridades volvieran a mirar el boxeo nuevamente como un acto barbárico tendiente a caer en la violencia pública. Uno de los conflictos constantes en el prize fighting y en las zonas alejadas como Irlanda o Gales es que se ocasionaban disturbios entre los grupos que apostaban y se lanzaban sobre el ring creando problemas de orden público. Es en este contexto que en Londres, como la capital, busca crear un sistema de reglas unificadas llamadas las reglas del London Prize, que fue un conjunto de reglas establecidas en 1838 para regular los combates a puño limpio en Inglaterra. Estas reglas fueron formuladas en respuesta a la necesidad de estandarizar y controlar los combates de boxeo, que en ese momento eran muy comunes pero no estaban regulados de manera uniforme para toda Inglaterra. Algunas de las normas principales fueron el tamaño del ring. Se especificaba que el tamaño del área de combate debía tener un diámetro de 7 metros. La duración de los asaltos. Los combates se dividían en rondas y cada asalto tenía una duración específica de 30 minutos, lo que en la actualidad nos parece increíble. Los intervalos entre asaltos. Se establecieron intervalos de descanso entre asaltos para que los boxeadores pudieran recuperarse. La elección de guantes. No se requería el uso de guantes durante los combates oficiales de prize fighting, pero algunos boxeadores optaban por usarlos sobre todo en la práctica. El uso de guantes ya se conocía desde 1740, pero Jack Broughton notó que solo se usaban para la práctica deportiva aristocrática, así que sigue esta práctica hasta bien entrado el siglo XIX usándose solo para el entrenamiento. Reglas para el final del combate. El combate podía finalizar por nocaut, sumisión o decisión de los jueces, que en orden de prevenir cualquier disputa, el tiempo de un caído, el segundo, o sea, se introduce la figura del padrino, el second, que no trae a su boxeador a la esquina y lo sienta, se considerará un boxeador vencido. Esto es una norma importante para la protección de los boxeadores y también para darle forma legal a los combates y que pasara de ser una riña, o sea, entraba alguien al área y lo movía a la esquina. Esta regla era particularmente importante para evitar los desórdenes públicos y permitir el crecimiento del prize fighting. Otro de los aspectos problemáticos del boxeo en aquellos años era justamente que las lesiones físicas notorias en su práctica, ya tanto golpes de mano desnuda, provocaban heridas que eran vistas como grotescas en el público en general. Hay 3 normas extra muy claras que nos explican estos cambios. En las peleas secundarias, el ganador tendrá 2/3 del dinero reunido, que será públicamente dividido sobre el escenario, no admitiéndose ningún acuerdo privado en el contrario. Referente a los pagos y cómo esto era la parte principal de los combates, que daba cabida a los eventos y las apuestas, eran una parte importante en un sistema financiero del boxeo en el siglo XIX. Otra norma era que, para prevenir disputas en cada batalla principal, al escenario deberían subir 2 caballeros que eran representantes, los umpires se les llamaba en la época, árbitros que decidirían absolutamente todas las disputas que puedan surgir en la batalla. Si 2 umpires no estaban de acuerdo, llamarían a un tercero. Esta regla también fue fundamental para transformar el boxeo de una riña a un deporte. En la misma época, otros deportes como el fútbol o el rugby pasaban por el mismo proceso, introduciendo jueces que le dieran un aspecto más civilizado al boxeo y haciendo de paso su legalización. Ninguna persona debe golpear a su contrincante cuando está caído, hacer algún tipo de llave o agarrarlo por debajo de la cintura. Un hombre de rodillas debe ser considerado caído. Esta norma también es relevante ya que las leyes de Broughton, las técnicas de lucha aún estaban presentes y muchas veces hacían que el boxeo fuera visto como un deporte violento y no tan bien como un deporte, sino más bien como una especie de pelea. La habilidad determinada sumado a lesiones graves muchas veces por estas técnicas de lucha se podían producir. Es importante recordar que en esta época no existía un suelo acolchonado. Se combatía en el suelo directamente o sobre tablones. Fue así como en 1911 en Chile falleció Adolfo Morales al caer en un ring de madera. Desde esta perspectiva, las técnicas de lucha podían ser muy peligrosas y además le quitaban el sello al boxeo, que era la habilidad con los puños. El desarrollo del prize fighting duró más de 330 años hasta la actualidad. Por eso, fue por un gran tiempo que se implementaron normas, se fueron sacando técnicas ilegales como la lucha, con las que continuaremos en el próximo capítulo para llegar al boxeo contemporáneo. Escúchanos para más en el legado del jab.